Vamos como ir empezando a grabar de una vez. Yo les propongo tres momentos. Un primer momento donde hablemos, digamos, donde nos presentemos cada uno, como una pequeña presentación muy corta que hace y demás. Eh, Probablemente, pues en principio como a los invitados, ¿no? Y después podríamos unas pequeñas reflexiones desde cada uno de sus quehaceres sobre lo que ha venido pasando en Colombia y finalmente en un tercer momento podríamos empezar a abordar, digamos, ese preguntas y respuestas o esos diálogos entre todos para así, digamos que poder entender y poder hablarlo de una forma despreocupada, sin esas superioridades intelectuales, sino que más bien cada uno desde sus saberes o desde sus conocimientos interlocute con la situación finalmente. Entonces, yo quisiera empezar un poco con David. David, si te puedes presentar de una forma muy breve, qué haces, a qué te dedicas y cómo has visto, pero de forma muy general, lo que viene pasando en Colombia. David soy yo, ¿cierto? Si nadie más se llama Sí, David. señor. Eh, Soy David Pinzón, codirector de revista Hecatombe, medio alternativo de comunicación. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales y trabajador social, pero llevo años ejerciendo el periodismo independiente. Bueno, alternativo, ahí tenemos una discusión, pero ahorita no viene al caso. Periodismo alternativo. Así como cosas generales, hemos visto pues hay que una ciudadanía autoconvocada que ha desbordado la convocatoria inicial, pues de los sectores sindicales, que ha seguido movilizándose y pues en concreto frente a la prensa hemos visto también, como, no, como era de esperarse, una satanización de la protesta social, mediante la utilización del 80% de la parrilla informativa para lanzar mensajes e información sobre desabastecimiento, vandalismo y movilidad, y el restante sobre algunos casos de abuso de autoridad, etcétera. Y también hemos venido pues viendo un crecimiento de la audiencia en los medios alternativos de comunicación, precisamente por esta restricción informativa de la gran prensa y pues también algunos casos de censura en otro plano, algunos casos de censura que pues ahorita se están revisando pues a nivel nacional. ¿Cómo es? Listo, David, gracias. Bueno, llegó aquí Andrés. Hola Andrés, Andrés Camilo, hace parte de todos estos amigos que nos han acompañado siguiendo en términos de derechos humanos las movilizaciones y particularmente estas movilizaciones desde el 28 de abril hasta lo que llevamos el día de hoy, pero también en años anteriores. Ustedes saben que Colombia desde el 2019 pues ha venido como con una agitación social que ha tenido una especie de lapso en lo que tiene que ver con la pandemia, pero eso, pues, digamos que hoy ya se viene revisando. Ahora, Andrés, para actualizarte, estamos presentándonos primero como qué hacemos, cada uno en qué está y cómo lee un poco en un primer elemento, digamos que introductorio para nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes lugares de Latinoamérica sobre la movilización. Pero entonces, antes de que entres tú, íbamos con Pedro, que Pedro un poco nos hable pues, se presente y cómo lee también desde sus saberes digamos, esta movilización. Pero pues muy buenas tardes para todos. Ya como pues lo adelantaba Felipe, yo Pipe, soy, fresco, eso es así súper relajado, tranquilo. yo pues he estudiado Derecho Internacional, tengo una maestría en Derecho Internacional y, pues mi análisis va muy quedado como a esta parte del derecho. Yo no me atrevo a hacer juicios más allá de esos. Entonces, pues primero que todo, lo que resaltaba ahorita David, es claro que ha habido pues una violación masiva de derechos humanos en el accionar del Estado, un desconocimiento total de todos los protocolos y de todos los instrumentos internacionales de protección que regulan este tipo de actuaciones, como la protesta. En varias ocasiones, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dejado claro que el derecho a la protesta es uno de los valores principales de una sociedad democrática
y cuál es el Estado debe garantizar y proteger. Sin embargo, hemos visto que se ha utilizado la acción violenta del Estado, más allá del uso de la fuerza, porque el ejercicio de la fuerza ha sido supremamente ilegítimo. Cuando vemos las imágenes de un uso excesivo contra los manifestantes en Cali, en distintas partes del país, la militarización de ciudades, esto va en contra de todo lo establecido y pues todo lo normado en cuanto a derecho internacional y en cuanto a derechos humanos, todo lo que ha venido el presidente que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Entonces, sí se ve como con bastante extrañeza el accionar del Estado. Yo no entiendo realmente cuál es el propósito, porque ni siquiera se ve un dejo de intentar disimular esta acción contraria a normatividad en derechos humanos. Se ve que no están buscando justificar las acciones que legitiman el ejercicio de la fuerza, no están siguiendo como los test establecidos para la limitación del derecho a la protesta. Entonces yo realmente desconozco, o pues ni siquiera puedo como entender cuál es el propósito del Estado en este punto, ya que pues esto claramente puede terminar en condenas hacia el Estado, en instancias internacionales, debido a que están actuando con la mayor negligencia posible del caso. Es decir, hay ciertas como causales, actuaciones que permiten al Estado tomar parte, disolver protestas, incluso llegar a hacer ejercicio del uso de la fuerza y limitar el derecho a la protesta, pero pues no han seguido ninguno de estos protocolos, ninguna de estas normas establecidas. Se están actuando abiertamente en contra del derecho internacional, de los derechos humanos. Entonces, pues como digo, no entiendo, o sea, no logro comprender como cuál es la estrategia del Estado, qué están buscando, más allá de generar pánico. Ahorita se está hablando de la posibilidad de decretar un estado de excepción. Entonces no sé si esa es la meta del Estado, pero pues sí están actuando de forma que considero yo supremamente irracional, porque esto va a significar responsabilidad estatal clara ante organismos internacionales. Entonces, yo creo que ese sería como mi punto para empezar la discusión, que realmente desconozco, no entiendo, ni siquiera logro como dimensionar la idea de por qué el Estado está actuando así. Si no hay motivos, o sea, no hay forma de que esto se pueda salvar con un argumento ante una corte internacional en materia de protección de derechos humanos. No veo como el sentido. Esto va a ser una condena clara desde las actuaciones que está tomando el Estado, porque pues están desconociendo absolutamente todo. Listo, Pedro, gracias. Muy interesante, digamos que esa perspectiva desde el derecho internacional. Andrés, si tú nos puedes de pronto dilucidar un poco el panorama, y ya ahorita yo entraría como explicando algunas cosas de por qué pasa lo que ha venido pasando en Colombia de una forma muy general. Entonces, Andrés, tienes la palabra para que nos menciones un poco de tu perspectiva. Bueno, hola para todas y para todos. Muchas gracias, Pipe, por la invitación. Pues, digamos, un poco lo que está sucediendo, hay que entenderlo como, pienso yo, una crisis orgánica desatada en los últimos años en el país, producto del acuerdo de paz. Y como cualquier crisis o cualquier nudo, pues siempre va a tender a tensionarse en esas circunstancias. Y un poco lo que estamos viendo hoy a propósito de este fenómeno y crecimiento autoritario, de esta extrema militarización de la vida, es una de esas respuestas por parte de un sector político a ese nudo o a esa tensión o a esa crisis orgánica. ¿Sí? Un sector político representado hoy fundamentalmente en el Estado colombiano, en cabeza de un sector político denominado uribismo. Y así con esa claridad
hay que ubicar la discusión, creemos nosotras y nosotros, desde los movimientos sociales, desde los sectores, algunos sectores que hoy nos encontramos movilizados, ¿sí? Y es de suma preocupancia porque lo que evidencia también pareciese es una crisis de legitimidad del proyecto uribista, ¿sí? Y en ese sentido esta crisis de legitimidad se afronta con el peor comportamiento autoritario, que es lo que estamos viendo, ¿no? Digamos un poco a manera de introducción, pero también como de dimensionar lo que se está viviendo en este momento en el país. Plantear, digamos así, muy por encima las siguientes cifras en medio de este paro nacional y producto de esta militarización y autoritarismo creciente. 47 personas asesinadas en el marco del paro nacional en 11 días de lo que llevamos de paro. 963 detenciones arbitrarias en todo el país. Una cifra muy preocupante son 12 casos de violencia sexual contra mujeres, 548 desapariciones, aunque la ONU habla de 936. Esto pues también se está cotejando. 28 víctimas por heridas oculares. Esto también se ha convertido en una práctica de miedo, por decirlo de alguna manera, por parte del ESMAD en contra de los manifestantes. Alrededor de eso, digamos, consideramos que hay un fenómeno intencionado por parte de la policía en afectar directamente las extremidades o en especial el rostro de las personas, en este caso los ojos. Y 278 agresiones por parte de la policía. Esto solamente en 11 días de paro, ¿sí? Y alrededor de esto, pues se configuran 1.876 casos en donde ha estado vinculada la policía en estas intervenciones en el marco de la protesta. Ahora, otro elemento particular en torno a esto, y termino para iniciar, es que no solamente es la policía hoy la que está actuando en el ejercicio de intervención a la protesta, ¿sí? También está el ESMAD, ¿sí? Pero también está una implicación del ejército, ¿sí? Y alrededor de eso se ha configurado una legitimidad o una especie de licencia para matar, por decirlo de alguna manera, de sectores post-desmovilización al paramilitarismo, que fundamentalmente se encuentran afincados hoy en una reconfiguración urbana en todas las ciudades principales del país. Y es un poco lo que estamos viendo en Cali, por ejemplo, ¿sí? Como el ejemplo más, digámoslo así, más fehaciente de estos elementos que estamos planteando. Y justamente hoy, ya van 3 días seguidos, pero hoy en especial, nuevamente camionetas rondando por la ciudad, están disparando a quemarropa a la minga indígena y a las personas que están protestando. Y esto es sumamente preocupante, porque todo este discurso autoritario adicionalmente trae como un relato contra todos estos sectores excluidos, empobrecidos, y que de una u otra manera son los que cargan la crisis social. Entonces, pues en ese sentido, esos son algunos de los elementos como para arrancar esta charla. Bien, Andrés, gracias. Pues es una lectura en principio como, o sea, tiene muchos elementos, es una lectura, pues, como nos hemos dado cuenta, compleja, pero yo quisiera agregarle a esto también un poco el papel de la juventud, ¿no? Y de pronto delinear algunos elementos generales partiendo desde, digamos, esos insumos más macro, que son cómo se entiende a la juventud en el mundo, digamos, qué es lo que está pasando con esta generación un poco en el mundo, ¿no? Y yo quisiera hablar desde dos escenarios o desde dos puntos referentes que han hablado, que piensan en una juventud en un mundo en fractura o en un mundo con grandes tensiones. El primero de ellos es
el Foro Económico Global a través del informe de riesgos globales, donde menciona que primero pues hay una sociedad que se enfrenta a un futuro hiperfracturado. Digamos que el Foro Económico Mundial, cuando saca los reportes de riesgos globales, hace una lectura de la sociedad en 5 ejes, que es en términos económicos, en términos medioambientales, en términos sociales, en términos geopolíticos y también en términos tecnológicos. Uno de esos elementos tiene que ver con lo social, ¿no? Como lo mencionaba, pero allí sitúa a los jóvenes como una generación desilusionada con el modelo económico y social. Los riesgos más inmediatos dentro de los 2 años que se nos vienen tienen que ver con el desempleo en términos generales y todo, o sea, todo esto hay que ponerle un adicional que es pandemia, ¿sí? O sea, un agudizador, por así decirlo, que es la pandemia. La pandemia es la que llevamos más o menos un año, ¿no? Enfrentándonos y los diferentes gobiernos han venido tomando medidas. Pero digamos, los riesgos que están más inmediatos tienen que ver con desempleo, con crisis de la vida, con un crecimiento de la desilusión juvenil, que es lo que me gustaría profundizar un poquito, ataques terroristas, desigualdad digital, erosión de la cohesión social, estancamiento económico y daño medioambiental. Digamos que son grandes problemas que se va a enfrentar la sociedad en el mundo. Eso no es solamente Colombia, mejor dicho, lo que sucede en Colombia no sucede en un vacío, sino que tiene unas estructuras que de una u otra manera permiten que estas situaciones se den. Lo que ha pasado en Colombia también es que a estos jóvenes que están desilusionados se les ha señalado como vándalos, pero y no como una respuesta de un sistema que está fracturado. ¿Qué dice el Foro Económico, particularmente en este informe de riesgos globales, sobre la juventud? Dice que primero es una juventud cicatrizada. ¿Qué significa que es una juventud cicatrizada? Que tiene una crisis financiera encima, la del 2008, que aparte de eso tiene o hace parte de un sistema económico, un sistema, perdón, educativo anticuado que no está acorde a las necesidades de la sociedad contemporánea, que por otro lado enfrenta una crisis climática y que una crisis climática pues no ve un futuro muy promisorio. Por otro lado está subsumida dentro de unos altos índices de desempleo, bien ve un futuro turbulento, entendido como que no hay oportunidades hacia adelante en términos donde se han agudizado también las contradicciones en términos de género, en términos socioeconómicos y también en que no tienen acceso a la educación. Esto para el mundo, claro, no es lo mismo hablar de la juventud en Colombia que hablar de la juventud en Noruega o en Canadá, pero en términos generales hay una juventud, una generación que se enfrenta a este tipo de situaciones. Entonces, finalmente, el informe de riesgos globales da algunas salidas a este problema, digamos, sistémico, ¿no? Y es primero y particularmente para lo que tiene que ver con el protagonismo de los jóvenes. Lo primero que plantea es que pues hay que adaptar el sistema político y económico a dar respuesta a las necesidades que tienen los jóvenes hoy, a actualizarla e invertir en el sistema educativo, permitir también que haya unos sistemas de protección social, y esto también está muy relacionado un poco con lo que se ha venido hablando de la renta básica o, digamos, el mejoramiento de las condiciones de atención del sistema de salud o trabajos que no sean precarizados. Adicionalmente, entonces, también incluye un apoyo a la salud mental de los jóvenes. Finalmente, o bueno, por otro lado, más bien, está la lectura que hace, eso lo hace, digamos, la lectura global de la juventud, la lectura del mundo, la lectura en Latinoamérica, que es la lectura que hace la CEPAL, es que primero Latinoamérica hoy vive la agudización de una matriz de desigualdad social, ¿sí? O sea, eso no es que estamos viviendo las grandes tensiones sociales que estamos viviendo porque hay un grupo de jovencitos desadaptados, sino que más bien hay una matriz de desigualdad social en el continente. ¿Y esto qué tiene que ver? Con un elevado número digamos, de desigualdad
Por otro lado, hay mucha formalidad, informalidad laboral y desprotección social, y hay unos grandes índices de pobreza y una sociedad que es vulnerable. Entonces, por otro lado, y en términos particulares, la CEPAL entiende a la juventud con una serie de preocupaciones, que es la juventud que se preocupa por su situación financiera, por la continuidad de su educación y por la pérdida de ingresos, por, digamos, por esta situación de pandemia que se agudiza, pero también por una precarización del trabajo y por el aumento en el desempleo. Y finalmente por su familia en términos de salud y en términos de protección social. Entonces, es una situación que de una u otra manera la sociedad se enfrenta hoy a una crisis sistémica, o bueno, ya se ha venido enfrentando, pero se agudiza con la pandemia. Y los jóvenes hoy salen a las calles masivamente a expresar su inconformidad con estas condiciones estructurales y que de una u otra manera buscan salidas. En ese sentido, yo quisiera, ahí sí, como ir empezando a articular cuál es el papel de la juventud que ustedes ven, Andrés Camilo, perdón, y Pedro, y también nuestro amigo David, de cómo la juventud ha participado dentro de estas movilizaciones sociales, cómo también ha sido, digamos, la respuesta del Estado a la juventud, y cuál sería un poco esa labor que tendría la juventud hoy para transformar su realidad social, pero también asumir un compromiso político. Entonces, no sé si, David, quisieras empezar y como tu lectura también desde los medios alternativos, porque hoy también la juventud le cree un poco más a esos medios alternativos y no le cree tanto a los medios tradicionales. Y en ese sentido, ¿por qué o cómo es esa relación que podría existir desde tu perspectiva entre lo que haces y la juventud como un actor de peso y fuerte dentro de la movilización social en Colombia? Pues ahí hay varias cosas. Bueno, primero por el lado de los medios alternativos. En efecto, pues como decía hace un momento, ha crecido la audiencia y ahí hay algo interesante, y es que esto ha sido de un tiempo para acá, porque tradicionalmente uno podría decir que los medios alternativos, las audiencias corresponderían fundamentalmente a organizaciones políticas alternativas o de izquierda, o gente de partidos de izquierda, o sindicatos, pero con lo que uno se encuentra es que no, uno no es audiencia de esos sectores, sino que esos sectores, por ejemplo, el sindicalismo, salvo algunas excepciones, ya juvenil, primero universitaria, pero de un tiempo para acá, de jóvenes pues de barriadas populares, de jóvenes precarizados, antes que de personas provenientes pues de sectores políticos. Frente a pues el carácter de la ciudadanía, evidentemente, pues toda esta crisis lleva a que, según nuestra perspectiva, quienes se están movilizando en este momento son jóvenes precarios o jóvenes desempleados con, ¿no? Pues con trabajos sin ningún tipo de estabilidad. Al respecto, me parece bien interesante que Claudia López ha venido diciendo que quienes están protestando son jóvenes que no hacen nada, son jóvenes que están en las esquinas, pero pues si uno va a revisar, son jóvenes precarios que tienen trabajos inestables, no, que no hacen nada. Entonces, pues también de ahí para tratar de entender lo que está pasando desde este sector político, al mismo tiempo como que se ha venido construyendo una suerte de legitimidad de este sector que se está movilizando, y también tiene que ver mucho con esta expresión del niní que protesta, pero pues qué tan niní es cuando tiene que apelar a la informalidad para protestar. También, pues, en conexión con lo juvenil, hay un tema interesante. En la revista le seguimos mucho la pista de las consignas. Entonces, hemos identificado que hay un marco común de las consignas frente a la gente que se está movilizando, y es fundamentalmente un carácter destituyente, ¿no? De fuera Duque, que se articula en torno a la canción consigna de Duque Chao.
esto se repite tanto en barrios populares como en el exterior, como en también movilizaciones de sectores como de capas medias, como el Parkway, por ejemplo, en Bogotá, los hippies, el poblado de Medellín, etcétera, ¿no? Entonces, está este punto en común, pero también hay una emergencia de consignas en función de la espacialidad. Entonces, por ejemplo, en los barrios populares hay consignas que están mucho más a tono pues, con el sentido común de la barriada, como por ejemplo, Duque, gonorrea, el pueblo no copia. Entonces, lo que estamos también identificando en ese sentido es que la ciudadanía tiene más, sí, ese carácter de que se vaya el gobierno, que se vaya el gabinete, y hay una suerte de desconexión con, por ejemplo, el comité de paro y con el pliego de peticiones, pues que está buscando articular el descontento social en torno, pues, a unas medidas que la gente no tiene realmente, pues en lo que hemos visto en el cubrimiento, etcétera, no tiene realmente como tanta credibilidad frente al gobierno en el hecho de que lo vaya a cumplir, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Y frente a la prensa alternativa también es interesante porque fundamentalmente segmentos juveniles están empezando a buscar otras formas de tanto de informarse, pero también otras formas de comunicar. Entonces, están alejándose mucho más de estos formatos tradicionales del periodismo que defiende la idea de neutralidad, etcétera, para acercarse a buscar fuentes de información que se mueven más en la tónica de, no sé, como un periodismo activista que toma posición por lo que está pasando en el país. Eso respecto a la juventud, diría por el momento. Bien, perfecto, David, gracias. Les pido a todos mis amigos que nos están aquí acompañando con lo técnico que nos echen una mano como para revisar las personas que ingresan y demás. Bueno, se esperaba, ¿no? Un poco que no fuera como tan chévere hablar como así de estos temas, pero bueno. Camilo, ¿tú qué nos podrías como en una primera pregunta como dinamizadora sobre el tema de la juventud y su participación en estas movilizaciones? Yo más que la juventud como tal, yo con eso tengo un debate sobre todo lo que está sucediendo. O sea, es importante señalar que es protagonista, pero yo creo que más allá de eso, lo que hay en este momento es una generación política emergente, ¿sí? Producto de estos síntomas que ya señalabas, Felipe, a partir de esas características. Sí, es una generación política emergente producto de un agotamiento del sistema mundo en todos los niveles. ¿Y por qué insisto con el tema de la generación política? Porque creo que alrededor de eso están surgiendo un conjunto de fenómenos, ¿sí? Nuevos repertorios para la acción política, por ejemplo, ¿sí? Nuevos reclamos y nuevas agendas en medio de las resistencias sociales que se están expresando, pero adicionalmente una generación política emergente en medio, ¿sí? En medio de unas fracturas de todo el campo político de las izquierdas, de todo el campo político de los movimientos sociales y populares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es súper clave porque esta generación política entonces no solo emerge de un agotamiento de las condiciones sociales, de precariedad, etcétera, sino también emerge de un conjunto de rupturas y tensiones de todo el campo y espectro transformador que hay en el país. Y eso es lo que se está expresando. Pero también una generación política con un determinismo en términos de los objetivos centrales o de ese sentimiento que se canaliza en contra de algo sumamente claro. Y como le decía David, yo en eso estoy de acuerdo y es sorprendente. Es una generación profundamente antiuribista, ¿sí? O sea, es una cosa impresionante en los barrios, ¿sí? Mejor dicho, en cada lado donde ustedes vean movilización,
política hoy, allí la consigna central es el antiuribismo. Y allí, digamos, hay algo importante que vale la pena exaltar en medio de todo esto, y es que el uribismo, o la guerra más bien, ¿sí? Ya no es el eje articulador de la política y de la vida pública a nivel nacional, paradójicamente en medio de todas estas tensiones, sino hay un intento por impulsar nuevos relatos que articulen un sentido nacional, un sentimiento nacional, y es justamente lo que se ve expresado hoy, ¿sí? Que si bien el protagonismo principal son los jóvenes, las y los jóvenes, en general considero que hay una nueva generación política que se está configurando, que viene de la paz y que viene de la calle, ¿sí? Porque estos últimos 2, 3 años en Colombia, lo que hemos vivido es una movilización de otro talante, ¿sí? Que hoy no hay capacidad y no hay posibilidad de que se recoja únicamente mediante ciertas reivindicaciones o sectores, sino por el contrario, es una posibilidad de configurar nuevos horizontes mucho más amplios para los cambios que hoy requiere el país. Y allí, digamos, es importante también entender y reconocer ese sentimiento y agotamiento sobre la política o la vieja política, como yo le digo, que hoy también se está criticando desde estos escenarios de movilización. Y volviendo, digamos, enlazando esto con lo que señalaba anteriormente, justamente esa determinación de cambio, pues lo que causa y configura es una amenaza contra, digamos, el establecimiento tal cual lo conocemos actualmente, ¿sí? Y pues esta generación, al igual que las anteriores en Colombia, pues evidentemente va a proyectarse como una generación mediada también por la violencia, sí, hay que señalar. Sí, Boaventura ayer antier sacó un texto en donde señalaba que en Colombia el neoliberalismo, mientras más va muriendo, más violento es, ¿sí? Y eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque el ejercicio y el escenario de violencia en un país como Colombia, no solamente de tradición profundamente guerrerista, sangrienta, va de una u otra manera a configurarse un escenario sistémico sobre lo que viene sucediendo, y pues por eso no es en vano estas cifras tan detestables que tenemos en medio de este paro nacional, ¿sí? Y termino con lo siguiente, ¿sí? Entonces lo que creo es que hay una generación política emergente de la paz y de la calle, ¿sí? Que está canalizando un conjunto de experiencias transformadoras en la historia de Colombia, pero que adicionalmente tiene un conjunto de repertorios, de rupturas y tensiones con una vieja forma de hacer política, y por ende parte de sus reclamos en medio de este horizonte de sentido, ¿sí? No solamente es el antiuribismo, sino adicionalmente es poder abrirse campo en unas nuevas perspectivas democráticas de convivencia, de discusión y de diálogo político a nivel nacional, ¿sí? Y creo que hacia allí también está lo que estamos viendo y reflejando hoy en las calles de Colombia. Listo, Andrés, gracias. Muy interesante, muy completa la reflexión. No sé, Pedro, si tú quieres enlazar algo de lo que venía hablando Andrés, o digamos un poco en este tema de la juventud también, sobre cómo leer esa participación de los jóvenes en el paro, o en términos estructurales, cómo entender este paro también. Pues no mucho, yo creo que Andrés fue muy preciso, pero creo que también es como importante recalcar que como la importancia o el pronunciamiento masivo de la juventud se debe también a la frustración que hay en
en estos jóvenes pues que se hablaba que están desocupados, que están precarizados, que realmente no pueden acceder a la educación superior, no pueden llegar a tener un buen trabajo. Muchos de nuestra generación sabemos que nunca nos vamos a llegar a pensionar. Y realmente creo que el levantamiento de la juventud va muy encaminado a esas frustraciones que se sienten y a ese rechazo por la política como se ha venido haciendo históricamente en el país. Los jóvenes hasta ahora se están percatando de que no son dueños del país, no han participado realmente nunca en las decisiones del país y sienten que todo está mal o que todo está en contra de ellos también, que no tienen realmente las posibilidades de sufrir, de cambiar, precisamente porque el país ha estado lleno de violencia durante todo este tiempo y los jóvenes hasta ahorita es que se están empezando como a despertar, por así decirlo, y a meterse como en la parte de la participación. Porque si vemos históricamente, la juventud nunca ha estado en el poder, nunca ha sido como representante en la política nacional. Entonces yo creo que va muy encaminado a eso, a la frustración, y también se ve mucho eso en las calles. Se ve mucha como ira y frustración de parte de las juventudes al momento de manifestarse. Y creo que es ese descontento con cómo se ha venido haciendo política históricamente en el país. Entonces creo que de eso va muy de la mano a por qué los jóvenes son los que están tomando las riendas de las movilizaciones hoy en día. Creo que va muy desde el lado con eso, con la frustración que sienten, con las realidades del país y de cómo se ha venido haciendo política históricamente. Bien, perfecto. Gracias, Pedro. Pues también muy relevante, digamos, este hecho de que hay digamos, unas limitaciones a la participación política de la juventud y sobre todo a las reivindicaciones de la misma juventud. Yo quisiera preguntarle de pronto a Carlos, a Karina o a Paulina si tienen alguna pregunta que le podríamos hacer como para entender este momento. A mí me gustaría tomar tantito la palabra, Felipe, gracias. Bueno, un saludo a todos otra vez. Muchas gracias a Andrés, a Pedro, a David por esta plática tan interesante del tema de Colombia. Ya estoy en una computadora, ya me pude por fin pasar, porque al parecer sí se puso bastante intenso. Yo ahora sí que fui de los escépticos que no creía que esto iba a pasar, y sí pasó. Entonces veo con mucha preocupación, y lo estaba comentando ahorita aquí en familia, con, el tema de que pues están muy calurosas las cosas en Colombia, al parecer. Esto, digo, no se puede tirar porque pues, mi servidor está en México, es institucional el servidor, pero sí se pone muy intensa la gente uribista, al parecer, ¿no? Y yo siempre hablo en estos cafés internacionalistas que, bueno, los que nos acompañan les doy la bienvenida, a los que no nos habían acompañado, es un ejercicio que tenemos cada 2 semanas, el café internacionalista, distintos temas, y este pues tema es un tema interesantísimo que preocupa, como lo había mencionado hace unos momentos, preocupa mucho. Acá desde Ciudad de México los saludamos y compartimos este dolor de las personas que están allá sufriendo esta represión terrible por el gobierno uribista. Me parece que ha sido tibio todo, digo, particularmente aquí desde México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a ser un gobierno de izquierda que al parecer se dice a sí mismo una izquierda combativa, muchas partes de su propio partido oficial en el poder, ha sido muy tibio en este sentido. Nuestro canciller, licenciado Marcelo Ebrard, ha sido muy tibio al referirse a estos temas. Y pues la tibieza no se da solo en México, sino en toda la región. Nos decía hace rato Alex, tampoco en la región centroamericana, en América Latina en general, no tenemos reacciones muy fuertes en contra de esto que está sucediendo. La única reacción que yo veo muy desafortunadamente es la de Nicolás Maduro. El presidente Maduro sí ha sido, pues en un aspecto también de justificarse muchas cosas que su propia administración ha realizado, pero en realidad sí está pasando algo muy terrible. Y yo en lo personal, como internacionalista, como politólogo, como investigador, nunca estoy de acuerdo yo con los temas de violencia. Acá en México tenemos una situación de violencia muy generalizada. Muchas manifestaciones terminan siempre en violencia. Yo no justifico ninguna de las manifestaciones que terminan en violencia en ningún momento, sea la causa que sea. Solamente sí quiero decir que se justifican y están plenamente justificadas cuando el Estado realiza una represión como lo está realizando en este caso en Colombia.
No es justificable la represión por parte del Estado colombiano en contra de sus manifestantes, y eso es algo que sí completamente justifica que esté la sociedad realizando estas acciones y que desafortunadamente esté llegando a la violencia el tema de estas manifestaciones. Yo comparto mucho lo que dice Felipe, el tema de los jóvenes. Me parece interesantísimo cómo lo analizas en la lectura que le das, Felipe, porque vivimos, nuevamente hago la comparación, creo que como internacionalistas debemos tratar de hacer estos ejercicios de comparar a nuestros países en muchos sentidos, tanto para lo bueno, para lo malo. En México tenemos una criminalización de los jóvenes terrible. Aquí en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, una política pública desde el gobierno federal encaminada a jóvenes que no estudian ni trabajan, que son muy comúnmente conocidos en México como ninis, porque ni estudian ni trabajan. Y se inició este proyecto de dar recursos, una beca bimestral a estos jóvenes en caso de que ellos pudieran acceder a una escuela o pudieran acceder a una empresa que con esa empresa los becaría con recursos del gobierno federal para que trabajaran. Este programa pues realmente está dirigido a que los jóvenes no lleguen hacia el crimen organizado, a un sector que ha sido completamente olvidado a lo largo de muchos años en México, y desafortunadamente programas como este desde la derecha mexicana han sido criticadísimos porque no, es que cómo les están dando dinero a los ninis, cómo le están dinero dando a esos vagos que están nada más rascándose la panza, y se criminaliza a los jóvenes, se piensa que los jóvenes son un sector de la sociedad que no hay que atender, y es el sector social más importante que hay que atender dentro de los países. La política pública debe estar encaminada a eso, y por eso me encanta tu análisis, Felipe, de decir la precarización del sector juvenil. En México, hasta hace unos años teníamos, hasta el año 2016, durante 15 años tuvimos lo que se llama un boom demográfico. Nuestra mayor parte de la población económicamente activa era joven, y actualmente ya se perdió ese boom demográfico. Precisamente se perdió porque teníamos un sector olvidado, no había políticas públicas encaminadas a los jóvenes. Entonces ese sector desafortunadamente acabó en el narcotráfico, acabó en el crimen organizado, acabó emigrando hacia Estados Unidos, hacia otros países. Desafortunadamente se convierte en un tema difícil, y que el primer gobierno de izquierda que llega a México y trata de salvar este sector, de atacar este sector, desafortunadamente la oposición, y digámoslo en todas sus luces, la oposición de derecha mexicana lo ataca y dice que es un programa que nada más está comiendo recursos del Estado. Sin ánimo de entrar en temas políticos en el tema mexicano, creo que atender a los jóvenes es de suma importancia, y pues desafortunadamente no es un tema solamente en México, lo vemos ahora en Colombia, como están diciendo. Me gusta este despertar de los jóvenes colombianos, que veamos a esta generación, nueva generación Z. Nosotros ya no somos muchos generación Z, pero la generación Z que se encuentra despertando en el despertar político que a lo mejor nuestra generación tuvo hace unos 10 años, y este despertar político es importantísimo en los países de nuestra región. O me encantaría decir que la región va a ser una primavera latinoamericana, esta petición que hace las protestas colombianas, pero desafortunadamente creo que seguimos dormidos en América Latina, y seguimos desafortunadamente en eso que siempre insisto en estos cafés, la falta de integrarnos, de creernos que somos compañeros, que somos amigos latinoamericanos, y esta falta de empatía con los problemas que hay en Colombia, ¿no? Desafortunadamente se politiza y se ideologiza todo, y eso es algo terrible en América Latina. Nuevamente, nada más para finalizar, pues agradecerles a Pedro, David, a Camilo por esta intervención importantísima. Le cedo el micrófono a quien lo guste, y pues eran mis reflexiones, Felipe. Muchas gracias a todos. Listo, perfecto, Carlos, muchas gracias. Siempre, pues, muy interesantes los análisis desde México. Yo creo que después de que Karina digamos, tome la palabra, sería interesante un poco algunas reflexiones desde ustedes, desde David, desde Andrés y desde Pedro, también hablándole a estos amigos de Latinoamérica qué podrían hacer para acompañar la movilización social en Colombia, o para apoyar, si se quiere, o también para ser agentes activos dentro de su comunidad o dentro de sus relaciones sociales más inmediatas. Yo creo que a veces los documentos que dicen apoyamos lo que está pasando en Colombia, pues son muy bonitos y todo, pero puede que tengan un mayor impacto otro tipo de iniciativas, como por ejemplo hacer en el barrio una organización juvenil, o por lo menos, no sé, intentar fortalecer estos medios alternativos, o hablar desde otras realidades, y por lo menos pensarse también las transformaciones sociales desde su misma
territorialidad, ¿no? Pero entonces yo le cedo la palabra a Karina para que pues haga sus reflexiones, de pronto si tienes algunas preguntas también a los invitados, pues muy bienvenidas. Bueno, o sea, primeramente darle las gracias por, la verdad, por la plática que han tenido este día con nosotros. Desde El Salvador hemos estado viendo muy de cerca la situación de Colombia y pues yo les hacía la reflexión a varios que es un gran referente para Latinoamérica de, de lucha, de defender nuestros derechos, ya que como decía Carlos, y yo comparto mucho eso, no es que Latinoamérica esté despertando, la verdad Latinoamérica está bien dormida, está bien pasiva, a pesar de que constantemente se nos han venido pisoteando nuestros derechos, se nos han venido prácticamente prohibiendo. Bueno, en El Salvador acabamos de pasar algo bastante preocupante, lo cual ustedes pueden observar una sociedad bastante dormida, bastante despreocupada, que no le interesa, no le presta atención. En cambio, Colombia nos está dando una gran lección a Latinoamérica en este momento, ¿verdad? De despertar, de reflexión, de actuar, de hacer, de defender nuestros derechos. Y por lo tanto, o sea, una de las partes es felicitar a Colombia por darnos el ejemplo de luchar por nuestros derechos. Y es lastimoso porque cada vez que un país ha querido luchar por sus derechos, lastimosamente hay que derramar sangre, ¿verdad? Hay que tener pérdidas por desgracia se dan pérdidas siempre. Igual se ve con mucha preocupación, como dice Felipe, pues, como dice, los documentos están muy bonitos y todos son iniciativas muy bonitas, pero sí, Colombia en este momento está siendo una gran referencia para Latinoamérica, especialmente los jóvenes, como ustedes lo decían. En este momento, la verdad es que yo no pensé tampoco que en el foro nos fueran a interrumpir, ¿verdad? Pero empecé a observar también ahorita que yo en mis redes este día exactamente empecé a compartir lo del foro, empecé a compartirlo y días atrás había tenido interacción. Hoy como que me bloquearon un poco, no me dejaban compartir nada con respecto a Colombia. Igual estos días atrás yo he estado viendo muchos en vivos de muchos amigos colombianos y que están en primera línea, están ahí, están peleando y por desgracia yo me tocó ver un en vivo donde estaba un chico y prácticamente en ese momento los balearon y yo creo que él salió herido. No sé cómo está, hasta ahorita no tengo información de qué pasó con él, pero ellos estaban tranquilos, o simplemente estaban grabando, los estaban reprimiendo, estaban en una gran represión y de repente pues el SMAT empieza a dispararles y pues, la verdad que impacta mucho, es de preocupación. Entonces sí, los felicito por estar al frente, los felicito por estar en esta lucha, por compartir su historia con nosotros y por ser la voz de Colombia para que Latinoamérica escuche lo que ustedes están pasando y pues desde acá, desde El Salvador, nos solidarizamos con ustedes y estamos viendo con mucha preocupación lo que Colombia está pasando. Como decía Felipe, creo que es importante dar a conocer lo que ustedes están pasando, es importante que nosotros también compartamos, ya que sí los están silenciando, ya que sí les están prácticamente eliminando todo con respecto a Colombia, lo están eliminando, están bloqueando en vivo, están bloqueando todo lo que se refiere a la situación que ustedes están viviendo. Así que creo que es importante para los demás jóvenes que están acá presentes, que sean de El Salvador, de México, no sé, de Honduras, que por favor compartan lo que Colombia está pasando, porque es importante que sus voces sean escuchadas en este momento. Bueno, Karina, gracias por ese mensaje desde El Salvador y pues claro, digamos que la situación de El Salvador es bien particular y más teniendo en cuenta el presidente que tienen ahora y digamos que las atribuciones que se ha tomado. Ahora, yo creo que podríamos ir finalizando con dos elementos. Uno puede ser qué mensaje, digamos, le podrían entregar desde su perspectiva a cada uno de los invitados a nuestros amigos en Latinoamérica y también qué panorama ven, digamos. Nadie se atreve a hacer esa reflexión de qué viene hacia adelante, pero digamos desde sus lecturas un poco cuáles son las salidas. Ya hay digamos algunas voces que se han escuchado, cuáles podrían ser esas salidas. Una de ellas es esta carta que enviaron algunas universidades en Colombia sobre posibles rutas para desamarrar ese nudo, como lo mencionaba Andrés.
pero en esas dos líneas, un poco cuál es el mensaje a un poco a Latinoamérica, a los amigos de Latinoamérica que nos acompañan, y dos, cuál ven ustedes que sea la salida un poco a esta situación, esta coyuntura en Colombia. Entonces, Andrés, si quieres empezar, después David, y finalizaríamos con Pedro. No, pues primero agradecer ese sentimiento de solidaridad con lo que estamos viviendo en Colombia. Creo que como América Latina tenemos una deuda histórica en términos de las relaciones y el sistema internacional, y es poder configurar un mecanismo, una estrategia que permita proyectar con eficacia y horizonte de sentido el desarrollo social y económico del continente, ¿sí? Y digo que tenemos una deuda porque lamentablemente los virajes políticos de las últimas 2, 3 décadas en el continente, pues no han permitido, digamos, una estabilidad en términos del sistema internacional, y allí, digamos, eso es sumamente clave en términos de cómo podemos conectar las diferentes perspectivas, las diferentes circunstancias en clave de poder sacar adelante a América Latina, teniendo en cuenta que tenemos una condición común, ¿sí? Una condición común cultural, una condición común política, una condición común social y económica, y que vale la pena, por supuesto, proyectar estrategias encaminadas hacia allí. Lo segundo es que, paradójicamente, en medio de las circunstancias, hay una opinión favorable a nivel internacional sobre el cambio político que se está viviendo hoy en Colombia, ¿sí? Pero esa opinión favorable debe proyectarse en medio de estas circunstancias que estamos viviendo con mucha solidaridad, ¿sí? Mucha solidaridad, mucha denuncia sobre lo que se está viviendo, ¿sí? Si bien no se podrá lograr un juzgamiento de estas instancias en América Latina, digamos, que regulan o intervienen comúnmente en las situaciones internas de las naciones, sí es necesario que desde diferentes niveles podamos motivar y desnudar lo que se está viviendo en el país, ¿sí? Este extremo autoritarismo está causando muertes, heridos, víctimas, ¿sí? Capturados, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, no puede quedar en vano, y es importante que entre todas y todos en los diferentes países nos pudiesen ayudar y seguir potenciando esto, ¿sí? Y eso pasa por no solamente compartir imágenes, crear una comunidad a partir de este universo digital y de las redes sociales, sino también justamente espacios de diálogo, de intercambio, etcétera, pues son muy vitales para ello. Y lo tercero es que lo que está sucediendo en Colombia debe manifestarse en cambio político, ¿sí? Desde el 2016 hacia acá, a pesar de las derrotas factuales, por decirlo de alguna manera, que ha vivido el campo alternativo y las izquierdas y las fuerzas del cambio en Colombia, hay un ascenso, ¿sí? Del 2016 hacia acá. Y en ese sentido, todo esto debe implicar un cambio político en el 2022, que son las elecciones presidenciales que se van a vivir en Colombia, ¿sí? Este 2022 puede ser un punto o un primer punto de llegada más bien de todo lo que ha vivido Colombia en los últimos 6 años en medio de una turbulencia política como tal, y que puede permitir desencadenar este no, ¿sí? Y alrededor de eso, pues hay un panorama también político en clave de eso. El uribismo sabe que el 2022 es clave, ¿sí? El campo o las fuerzas del cambio también saben que el 2022 es clave, y este autodenominado centro político pues también es sumamente importante en medio de esa configuración, ¿sí? Querámoslo o no.
Entonces el 2022 es clave, ¿sí? Y en ese sentido, todo lo que está sucediendo debe concentrar un esfuerzo hacia allí, porque con seguridad va a ser un primer punto de llegada, que no solamente son las elecciones presidenciales, sino también tenemos en abril las elecciones al Congreso de la República, ¿no? Pero adicionalmente, en relación con ese camino hacia el 2022 y hacia más adelante, es importante que no se pierda de vista esta reconfiguración política, y a partir de allí es importante, uno, digamos, tomarse en serio el método político para las acciones transformadoras, ¿sí? Hoy los sectores y lo que se evidencia en la calle también está criticando y está dando muestras de indignación sobre la vieja política, la vieja forma en cómo se hace la política. ¿Mm? Y lo segundo es que la calle es un espacio vital que no se puede abandonar, a propósito de las experiencias latinoamericanas, ¿sí? La calle debe ser un espacio de transformación, un espacio de construcción democrática, debe ser un espacio vital que debe continuar, ¿sí? Porque allí hay potencial. O sea, la calle como una reivindicación pública de la democracia, como una reivindicación pública de la paz, como una reivindicación pública de que los cambios son posibles, no puede abandonarse, ¿sí? Y por el contrario, debe profundizarse aún más, ¿sí? Puede que se prevean vientos de cambio en América Latina y en Colombia, especialmente en el próximo año. Sin embargo, es vital que las fuerzas del cambio sigan aglutinando y sigan combinando, si se quiere, la capacidad del Estado, ¿sí? Que hay que tenerla, con esa capacidad histórica que se expresa hoy en las calles y que seguramente se podrá canalizar y habrá que concentrar ese esfuerzo hacia allí en los próximos meses y en lo que viene. Bueno, André, muchas gracias, muy interesante también. Y bueno, no, es un momento de cambio bien interesante, ¿no? Por ahí yo veía un meme que decía que yo ya no quiero vivir más cambios históricos y yo ya no quiero seguir jugando a esas cosas, pero de una u otra manera sí nos llama como jóvenes a estar más bien al frente y digamos que tomar de una u otra manera en nuestras manos, si se quiere, esas propuestas de cambio. David, por favor, si nos quieres acompañar con tus reflexiones. Sí, dos cosas muy concretas y me va a tocar hacer eso feo de irme antes. Qué pena con ustedes por lo de, ahorita está saliendo una información en del suroccidente del país y pues toca contrastarla y somos poquitos y a mí me muero de la pena, pero así rápido. Lo primero es frente a acciones, pues si les llama la atención, por lo menos en la revista de Hecatombe hemos visto que la gente se emociona muchísimo con acciones simbólicas en calle. Entonces salir a pegar un cartel o poner velas en la calle o este tipo de cosas así señalando el país desde el que se hace por medio de fotos o videos, si les llama la atención, la gente pues hemos visto que es feliz con eso. Y pues por supuesto ayudarnos a difundir fuera del país lo que está pasando. Creemos en la revista que eso tuvo muchísimo que ver en la salida de la canciller, en la renuncia ahorita de la canciller del país, Blum, Claudia Blum. Sí. Eso por ese lado. Lo otro, frente a los escenarios posibles, por lo menos en la revista, lo mismo que les decía hace un momento, viendo cómo el ambiente social de quienes se están movilizando en la calle, hay un ambiente fundamentalmente destituyente de decir, fuera Duque, renuncia al gobierno, renuncia a gabinete. Sentimos que ese es como lo que tiene fuerza y por eso, como decía también, hay una desconexión respecto tanto a los partidos políticos alternativos de centro como el sindical respecto a este carácter destituyente. Entonces sentimos también que hay como una visión muy anclada a las elecciones de 2022 y esta visión tan anclada a estas elecciones está perdiendo de vista esta necesidad de actuar ya de la ciudadanía. Incluso me parece curioso, hay un analista político de acá colombiano que se llama Héctor Riveros, que es analista de La Silla Vacía. Él no se caracteriza por tener ideas de izquierda ni alternativas, al contrario es un liberal muy conservador,
pero sacó la última columna que sacó en un medio muy alineado al centro acá en el país que se llama La Silla Vacía, es que, por ejemplo, en el caso de Piñera tuvo que ajustarse a la demanda social porque si, de lo contrario habría salido. Entonces él decía que no se explicaba que probablemente por la herencia frente nacionalista, ¿no? Este reparto del poder entre los partidos tradicionales que hubo en el país desde fines de los 50 hasta el 74, que probablemente debido a esta herencia, entonces como que en el país primaba más la estabilidad del orden institucional antes que las salidas pues destituyentes y la apertura de elecciones o de un recambio de gobierno como ha sucedido en otros países. También Víctor Currea señalaba en un trino lo mismo, es un analista periodista médico, pero ejerce el periodismo acá en el país. Decía, en la primavera árabe lo que hubo fue cambio de gobierno, pero acá pues lo mismo, es como tan tibio que como que estos sectores que procuran investirse de la representación social temen hacer esta convocatoria pese a que la ciudadanía en las calles parece que es lo que está sintiendo. Y también esto lleva a que estos sectores de centro estén como convocando una suerte de desescalamiento de la protesta social, lanzando mensajes sobre como que la protesta es más expresión de una problema en la convivencia social y que esto se soluciona vía reconciliación y diálogo antes que vía pues recambio de gobierno, reformas, etcétera, que es como el ambiente de la ciudadanía en la calle. Diría eso y es lo que les digo, me muero de la pena, pero es que, uy, es que está llegando mucha información. Sí, David, tranquilo, muchas gracias, muy interesante. Si quieres, puedes dejar la sala, no habría problema. Yo creo que es muy válido todo esto que nos cuentan los amigos de los medios alternativos y particularmente la revista, porque pues de una u otra manera tienen una lectura muy elaborada y reciben mucha información y la logran digerir y nos la presentan de una forma ya más articulada sobre, pues, digamos, esto que se está viendo en las calles y las reivindicaciones políticas de primera mano. Muy interesante, ya sabes, digamos que lo que nos dicen nuestros amigos, y David, gracias, lo que nos mencionan es si tienen algún video que pueden enviarnos, estaría chévere. ¿Vas a decir algo, David? Sí, que muchas gracias por el espacio, que lamento no haber escuchado también a las compañeras y decir que la revista la mayoría son mujeres, soy el único hombre, sino que pues me dijeron, vaya usted que hay mucho trabajo. Entonces pues muchísimas gracias. Listo, David, gracias a ti y ya saben, si alguna se anima a enviar un video o algo similar desde sus países, está bien interesante. Entonces, Pedro, yo creo que contigo podríamos ir cerrando de pronto tu lectura también en términos de, yo sí, digamos, hacer como un poquito de énfasis en la lectura desde, digamos, la responsabilidad del Estado, ¿sí? Y cómo entenderlo en ese marco del derecho internacional. Eso, muchas gracias. Realmente quería retomar el tema, seguir con mi introducción, y me iba a coger por algo que dijo Camilo, que dice que tal vez no se logren sentencias o algunas condenas internacionales. Y yo creo que estoy en desacuerdo con ese punto. Como decía al principio, la responsabilidad del Estado es bastante clara. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en el artículo 1 la obligación de proteger los derechos humanos sobre los estados, y la actuación del Estado ha sido totalmente desproporcionada y claramente encaminada a la violación de derechos humanos. Es decir, vemos los videos como abiertamente policías y militares están disparando, abriendo fuego contra la población civil. Esto está en contra de todos los principios internacionales en materia de derechos humanos, empezando porque el uso de la fuerza está totalmente restringido. Realmente no está prohibido, pero pues sí restringido. Nunca puede ser letal el uso de la fuerza en este tipo de protestas, y tiene unas condiciones muy específicas. Tiene que cumplir los principios de legalidad, de absoluta necesidad y de proporcionalidad. Esto quiere decir que tiene que haber protocolos legales, es decir, no son protocolos meramente normativos como reglamentos o resoluciones, sino tiene que ser una ley, una norma con fuerza de ley la que establezca estos protocolos
mediante los cuales puede entrar a ejercerse la fuerza por parte de los agentes estatales, la policía y el ejército. El principio de absoluta necesidad es que sea absolutamente necesario, como se establece, absolutamente necesario que se haga. Discúlpenme 5, permítanme un segundito, ya vuelvo. Están timbrando acá. Qué pena. Le sonó el teléfono al amigo. Y pues interesante todo este tema de derecho internacional, y yo creo que sí vale la pena como echarle una revisión a esto, porque digamos que serían unos instrumentos dentro del marco jurídico internacional que sí se podrían apelar con más fuerza. Lo que pasa es que digamos, no es tan fácil, ¿sí? Pero de una u otra manera sí le cabe una responsabilidad al Estado por responder a la movilización social violando estos protocolos de protección a los derechos humanos. Ahora sí, Pedro, no sé si puedes retomar. Estás con el micrófono cerrado. Vale, disculpen, qué pena. Entonces, el principio de absoluta necesidad. Esto quiere decir que el Estado tiene que ser, o sea, tiene que ser absolutamente necesario que recurra a esto y no puede recurrir a otra medida. O sea, no es porque le parezca conveniente, no es porque es más fácil, es porque es la única forma de restablecer el orden público. Y este orden público tampoco puede ser entendido como simplemente la interpretación que haga el Estado. La Corte Interamericana también ha sido muy clara en establecer los límites al orden público, cómo se establece y se define el orden público. Como les decía, la Corte Interamericana tiene en gran estima la protesta social, o pues no tanto en gran estima, sino con una jerarquía bastante alta, porque lo tiene ligado directamente al derecho de la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental, una garantía básica en un sistema democrático. Por lo tanto, es muy complicado que se tomen estas acciones sin tener en cuenta que son violaciones a los derechos humanos directas. Entonces, como les decía, el Estado ha estado actuando de forma bastante negligente a la hora de emplear el uso de la fuerza y desconociendo todos los protocolos internacionales establecidos sobre la materia. Por lo tanto, como les decía, es bastante claro que es posible, más bien es bastante posible que se lleguen a ver sentencias, más con lo que estamos viendo ahorita. Estaba revisando Twitter mientras hablábamos, y en estos días que se han visto civiles atacando marchantes y protestantes desde camionetas y demás, se ve cierta complicidad de la fuerza pública. El Estado colombiano ya fue condenado precisamente por esto. En el caso de Mapripán, por ser, ¿cómo decirlo?, como alcahueta con estos grupos paramilitares. Entonces ya hay un precedente de condenas al Estado precisamente por actuar con esta negligencia. Entonces yo creo que sí es posible ver sentencias, ver condenas internacionales. No hoy, no mañana, es probable que se demoren 5, 6, 7 años en salir estas sentencias, pero de que hay violaciones claras, tajantes a los derechos humanos, los hay. Y otra cosa que se puede establecer es que el Estado está actuando de tal manera que incluso se están configurando crímenes internacionales. O sea, esto aquí puede entrar, puede llegar a haber responsabilidad individual de ciertas personas, responsabilidad penal individual a nivel internacional porque están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Claramente, se tienen varios requisitos, que es que sea un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Entonces, es lo que estamos viendo. No hay, o sea, hay una sistematicidad en el ataque a los manifestantes, principalmente en el lenguaje que tienen las instituciones al denominarlos como vándalos, indistintamente si es un manifestante X o estas personas que ejercen la violencia, la cual no es legítima la protesta en sí misma. Si una persona en una protesta de estas
cometa actos vandálicos, la obligación del Estado es individualizarla y proteger a los demás marchantes. No es decir, todos son unos vándalos y llegar a echar bala. Entonces, ahí sí hay unas violaciones y una negligencia clara del Estado colombiano en materia de derechos humanos y tiene una responsabilidad clara en la violación de estos derechos y el desconocimiento de sus obligaciones. Entonces, yo creo que eso sería como mi intervención desde el derecho internacional, o pues desde lo que sé realmente. Entonces, pues gracias por el espacio y por la invitación. Pedro, gracias. Digamos que bien interesante revisar este tema de la responsabilidad que le cabe al Estado y sobre todo en el marco del derecho internacional, como lo mencionábamos. Yo creo que pues con esto tenemos un panorama general de lo que ha venido pasando en Colombia. Cinia, creo que levantó la mano, pero entonces no sé si puedes prender tu cámara y que nos menciones. A ver si... Sí, es una consulta nada más, Felipe. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cinia Guzmán desde Costa Rica y bueno, me solidarizo con todo lo que está ocurriendo en Colombia ahora y quería hacer una pregunta a ustedes directamente que están en Colombia sobre cuál es la observación de derechos humanos que ha habido durante todo este proceso de paro nacional. Listo, Cinia. Entonces, yo creo que esto no lo puede responder Andrés. Yo creo que con esto terminamos. Andrés, por favor, para Cinia, ¿cuál es ese balance en términos de derechos humanos y esa lectura de derechos humanos? Listo, Cine, gracias por la pregunta. Pues en este momento hay muchos niveles de coordinación. Un primer nivel son las comisiones de verificación y la gestión de lo que se está sucediendo, encabezados fundamentalmente por las coordinaciones del movimiento social, ¿sí? Esto es muy importante porque en principio son los defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan en terreno y a partir de ahí pues se viene haciendo una sistematización coordinada. Listo, entonces, como les decía, una primera instancia que proviene de las comisiones de verificación, defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones. A partir de ahí tenemos unas coordinaciones por ciudades y una coordinación nacional en donde vamos haciendo seguimiento a todo lo que viene sucediendo y asimismo sistematizando, atendiendo y gestionando. Una segunda instancia que no viene funcionando, que viene funcionando, digamos, recientemente, ¿sí? Especialmente desde el quinto, sexto día del paro, y es la articulación y el acompañamiento de la ONU, la Comisión de Verificación de la ONU y de Human Rights. Este ha sido un acompañamiento sumamente vital, ¿sí? No solamente por su peso internacional, sino porque hemos trabajado coordinadamente con esa primera instancia que estamos llevando a cabo. Y también estamos haciendo una sistematización conjunta. Y adicionalmente a nivel nacional, es decir, las procuradurías, las personerías y la Defensoría del Pueblo. Y una tercera instancia que esperamos, digamos, podamos incidir con prontitud, tiene que ver justamente con lo que señalábamos ahorita con Pedro, y es diseñar una estrategia de litigio estratégico en clave de poder denunciar, pero adicionalmente buscar justicia y verdad sobre lo que viene sucediendo a nivel nacional. ¿Y por qué hablamos del litigio internacional? Sencillamente porque a nivel nacional está siendo muy difícil tramitar las denuncias que se están presentando, ¿sí? Es muy difícil acudir a la Procuraduría porque responde directamente al uribismo. Es difícil acudir a la Fiscalía porque responde al uribismo. Es difícil acudir en la instancia nacional a la Defensoría del Pueblo porque responde al uribismo. Entonces, pues aquí tenemos una serie de encrucijadas que pasan indudablemente por poder acudir con plenitud a instancias internacionales y estamos, digamos, tratando de sistematizar para avanzar en clave de ello. Listo, Andrés, gracias. Pues muy interesante esta charla también, entre otras cosas, por todo lo que ha venido pasando y todo lo que pasó en la charla, la gente entrando y de pronto como esas molestias
desde, desde aquellos que de pronto no quieren como, digamos que hacer una lectura sensata de lo que pasa en Colombia. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias Pedro, gracias Carlos, Karina, gracias Andrés, a todos los que nos estuvieron acompañando. Yo creo que podríamos cerrar por ahora acá y yo creo que subimos esto a redes o a donde podamos como socializarlo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo y nos vemos dentro de 15 días. En 15 días vamos a hablar de un libro sobre la geopolítica en el mundo que tiene que ver con un escritor que se llama Andrés Dubin, si no estoy mal, Alexander, perdón, Dubin. Y nos vemos entonces en 15 días. Gracias a todos y nos estamos hablando. Gracias Andrés, gracias nuevamente Carlos, Karina, Gracias a ustedes. Pedro y demás. Gracias a todos, les mandamos mucha fuerza desde México. Listo, gracias.